La vida de Dahmer desde un principio fue una tormenta de problemas. Desde el principio de su vida, más bien desde antes de que él naciera, ya estaba metido en un chingo de problemas. Para empezar, su mamá. Josie Dahmer era una mujer que tenía 2 o 3 problemillas de depresión, ansiedad y uno que otro trastorno, reflejados antes, durante y después del embarazo. Ella estaba medicada con medicamentos obviamente controlados o prescritos a través de receta médica, pero el problema venía ahí. Esta mujer no sé cómo le hizo, no sé qué tuvo que hacer, pero consiguió los medicamentos en dosis que ella podía manejar a su antojo. Muchos de esos medicamentos controlados que servían para temas mentales y de trastornos pues estaban contraindicados para los embarazos, porque se sabe que ese tipo de medicamentos pues pueden dejar mediolurias al producto, o sea al bebé, o simplemente que no llega a término. Pero era en los 50, en los 50 ¿qué madre vas a estar sabiendo de que si te va a hacer daño o no? Esos güeyes eran de los de que embarazada la mujer fumaba, como si fuera locomotora de tren. Bueno, pues ya nació el niño, ya está aquí en la tierra, ¿qué pedo? Pues nada, realmente no sucedió nada, la mamá seguía medicada. Obviamente no tenía buen trato hacia el bebé. El papá estaba de viaje por lo de su trabajo, acuérdate que era químico. Entonces toda la convivencia fue a través de la mamá. Agrégale que Dahmer, el pequeño Dahmer, el infante Dahmer, se sentía culpable de los dramas que hacía pues su progenitora madre, porque pues no entendía de la vida. Pues su única conexión con la vida y con la sociedad, o sea su madre, estaba hasta la madre de chochos. ¿Para qué? Para la depresión. ¿Para qué? Para los trastornos. Imagínate cómo empezó su vida de ese pequeño jovenzuelo. Y para acabarla de molar, por los temas de su madre, llegaron al divorcio. Qué complicado, ¿no? Otro golpe fuerte para Dahmer. A sus apenas 4 años de edad, el niño tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para retirarle una hernia umbilical o de abdomen, pues. El niño no lo aceptó de la mejor manera y se malviajó, pero horrible. Él pensaba que le habían cortado su pequeño pene. Y a pesar de que pues físicamente podía notar que estaba completo, su cabeza era otro pedo completamente radical. Para él ya tenía garantizado de que él ya no vivía con su pequeña pirulina. Su papá, Lionel Dahmer, en algunas declaraciones decía que su niño era raro. Él justificaba que su rareza partió o inició a raíz de la operación que le habían hecho, que antes de la operación era un niño completamente diferente para bien y después de la operación todo lo contrario. Se convirtió en un niño retraído, apartado, solitario, callado e introvertido. Y entre más fue creciendo, este tipo de comportamientos se fueron acentuando, haciéndolo un niño completamente apartado de su entorno y de la sociedad. Dentro de sus muchas rarezas, el niño le gustaba coleccionar insectos muertos, que posteriormente escalaría a animales muertos, en conjunto con una de la taxidermia, pues tenía sus hobbies un tanto curiosos, que bueno, pues ya sabemos que de grande esos hobbies se iban a convertir en algo más trágico, algo más macabro y algo más cabrón. En su adolescencia las cosas no mejoraron, al contrario, se acentuaron. Todos los temas que se habían visto en su niñez, en su adolescencia, se habían hecho más evidentes. A los 14 años, un equivalente del que hubiera estado en la secundaria, se declaró gay. Más bien, descubrió que era gay. No sé cómo eso funciona, pero pues él así lo relata. Había descubierto que era gay a sus 14 años. Justamente en esa época comenzó con su adicción al alcoholismo. Tal vez lo vio como un refugio, tal vez lo vio como un compañero que nunca lo iba a dejar y que también podía evadir su realidad a través de una sustancia que lo dejara pero bien estúpido. Era entendible que agarrara alguna adicción, pues sabiendo cómo venía su entorno familiar. Mi niño era tan alcohólico ya a esa edad que escondía las bebidas en su chamarra para poder tomar en clases. Claro que sí, ¿a quién no le gusta sacar su whisky, su ron en una clase de historia 10 de la mañana? A sus 14 años, a pesar de sus problemas de alcoholismo, los docentes en su primer año de secundaria lo habían felicitado y lo señalaban como un alumno excelente, de buenas calificaciones y ejemplar. No sé cómo le hizo este güey para que tuvieran esas referencias de él. Donde sí era bueno era en las actividades extracurriculares, pues destacó en tenis y por un tiempo muy corto estuvo en la banda de música del colegio. ¿Te imaginas que este güey se hubiera clavado en sus actividades extracurriculares de una forma profesional? Tal vez así no hubiera clavado cuchillos, no sé, me imagino, ¿me entiendes? Clavado en actividades, clavado en cuchillos. Acuérdate que te comenté que en esa etapa descubrió que era homosexual. Bueno, obviamente no se lo dijo con su familia, eran los 60. En esa época ni de putazo les ibas a decir abiertamente a tu familia que eras homosexual. Si ahorita las cosas están cabronas, imagínate en esa época. Así es que se lo guardó para él mismo y para sus víctimas y para los bares de los que asistía y las casas de baños. Ok, tal vez no era tan discreto con su homosexualidad, pero vamos, no se lo dijo abiertamente a sus papás. Tuvo una parejita aquí en la secundaria. Nunca llegaron a un acto sexual, pero sí despertó en Dahmer esas fantasías sexuales de controlar, dominar y someter a su pareja sexual. Eso le ponía muy cachondo, eso le prendía. A tal punto que pues se masturbaba con la idea de poder someter a su pareja. Si estaba bien pirado mi chavo. No lo juzgo, no se juzga aquí a nadie. Lo que sí se juzga es hasta dónde lo escaló. A los 16 años tuvo su primera fantasía, la cual iba a llevar a cabo, y teóricamente sí la llevó a cabo. Había un chico que todos los días pasaba corriendo por el rumbo donde Dahmer también pasaba. Llegó el día en el que se animó
a actuar. Para él iba a ser su primer acto deliberado en agredir a una persona para poderla someter con un ámbito de abuso sexual. Se escondió atrás de unos arbustos y esperó. Y por coincidencias de la vida, este chico en ese día nunca pasó. Eso fue un factor decisivo porque evitó que cometiera su primer crimen. No evitó lo demás, pero sí cometiera su primer crimen. En 1977 empezó el proceso de divorcio de sus papás. Su papá Dahmer optó por irse de la casa para llevar este tema del divorcio de la mejor manera, ya que es lo que había acordado con su mamá: divorciarse en los mejores términos. Para 1978, casi un año después, el proceso de divorcio termina. Oficialmente los papás de Dahmer estaban divorciados. El papá de Dahmer no regresó a la casa, al contrario, se fue, y la mamá de Dahmer agarró a su hermano. Sí, Dahmer tenía un hermano chico, y pues se fue con él, dejando a Dahmer solo en la casa. O sea, lo dejaron ahí a su suerte. Técnicamente ya era un adulto, pues tenía 18 años en esta altura de la historia. Pero pues que no mamen, que alguien se haga responsable de ese chavo puede cometió crímenes. El hecho de que se haya quedado solo en la casa dio pauta para que, pues sin vigilancia, sin autoridad, él pudiera hacer lo que quisiera.